Hola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenos días, o en el momento que estén viendo este video. Muy bien, este video tiene que ver con un refuerzo de los contenidos que hemos ido viendo en la asignatura directamente en las publicaciones científicas. Nosotros vamos a ver ahora cómo en las publicaciones científicas y entonces quiere decir que cómo en los protocolos que ustedes van a terminar y cómo en los trabajos finales se incorpora toda esta cuestión de los análisis estadísticos, todo este contenido de análisis bioestadístico que estuvimos viendo. Por lo tanto, le llamamos a este video un refuerzo de contenidos y lo que podemos decir que es un resumen de las pruebas estadísticas y vemos cuál es la aplicación de ellas, particularmente en dos publicaciones, que son dos publicaciones que hemos estado viendo a lo largo de la asignatura. Muy bien, vamos a hacer un repasito muy pequeño con un qué vimos hasta acá, así como vamos siguiendo, que es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. En el módulo 1, la primera vez que nos encontramos, lo que hicimos fue primero hablar de cómo surge la investigación, las mismas preguntas gatillos que habíamos hecho en la materia metodología, de la forma en que se me puede ocurrir una idea, de la forma que se me puede ocurrir la elaboración de un trabajo ante una cuestión o a un cuestionamiento. ¿Recuerdan? Luego de eso ya derivamos directamente a la parte de bioestadística, donde definíamos la población entendida como aquella población de personas con ciertos criterios de inclusión y de exclusión. Por lo tanto, definíamos la población estadística. Luego de ello decíamos, bueno, de esa población estadística, ¿qué variables vamos a tomar? Bueno, aquellas que respondan a los objetivos y a las hipótesis de nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, definimos población, definimos variables y qué tipos de variables podíamos tener. ¿Por qué es importante saber qué tipo de variable puedo tener? Porque si yo tengo objetivos o hipótesis y lo que contrasto son distintos tipos de variables, las herramientas estadísticas que voy a utilizar son diferentes. No es lo mismo tener una variable de tipo nominal, una ordinal o una discreta continua. Luego dijimos, muy bien, yo quiero, lo primero que hacer es hacer mi trabajo y cumplir los objetivos, pero antes voy a tener que describir. Todos los trabajos tienen una porción descriptiva. Y decimos que vamos a describir la población o la muestra que tengo entre manos mediante tablas, mediante gráficos o medidas de resumen de la información. De esa forma describo la población o la muestra. ¿Por qué es necesario describirla? Porque alguna persona que puede estar interesada en un trabajo similar o parecido al que nosotros estamos haciendo, al interesarse va a leer los resultados del trabajo, pero también va a mirar qué tipo de población tenemos nosotros entre manos y qué tipo de población tienen ellos. No es lo mismo hacer un estudio sobre una población cuyo promedio de edad sea 46 años que una población cuyo promedio de edad va a ser 25 años. La edad puede afectar a la respuesta de lo que estamos estudiando, por lo tanto es importante describir la población primero para que el lector sepa con qué pacientes estamos tratando. Por último, en el primer módulo, incorporamos todo el tema de probabilidad. El tema de probabilidad tiene dos objetivos. Por un lado, entender la lógica de las probabilidades y por otro lado, entender qué es una prevalencia en medicina, qué es una prevalencia en ciencia de la salud, que en definitiva es una probabilidad. El concepto de probabilidad, entendido como número de casos favorables dividido el número de casos posibles, ¿sí? Ese concepto de probabilidad lo fuimos viendo luego a lo largo de la asignatura. También lo usamos cuando vimos riesgos relativos más adelante, pero sobre todo necesitábamos entender los conceptos de probabilidad para poder entender las pruebas de hipótesis que hacíamos más adelante. Luego en el módulo 2, lo que hicimos fue arrancar con lo que se llaman pruebas de hipótesis.
Con el ejemplo de una prueba de hipótesis hipotética, entendimos que era una prueba de hipótesis, poner a prueba una hipótesis estadística, y el primer ejemplo que vimos, muy sencillo para tener en cuenta una prueba de hipótesis de una variable, fue la prueba de hipótesis de normalidad, para ver si la distribución de una variable era normal. Dijimos más de una vez, lo más probable es que nunca tengamos como objetivo saber si la variable tiene una distribución normal. Lo más probable es que el objetivo sea saber si tiene una distribución normal para poder aplicar otros test estadísticos, que son los que estamos persiguiendo. Pero lo dimos como un ejemplo, lo dimos como una idea general para entender de qué se tratan las pruebas de hipótesis. Luego dijimos, lo más utilizado seguramente van a ser las pruebas de comparación de dos muestras. Comparamos dos muestras, dos grupos de pacientes, por ejemplo, y si las dos muestras son independientes, dijimos que la prueba para comparar dos muestras y la variable respuesta es cuantitativa, es la prueba T-de-Student. Y si no se cumplen los supuestos o requisitos de distribución normal, o si la variable es ordinal, la alternativa se llama prueba de Mann-Whitney. Mientras que si tenemos dos muestras que provienen de un solo grupo de pacientes, se llaman dos muestras apareadas, dijimos que la mejor, la más potente de las pruebas se llama prueba T apareada, pero si no se cumplen los supuestos de normalidad o si la variable es ordinal, necesito hacer una prueba de Wilcoxon también apareada. Luego dijimos qué pasaba si yo quería comparar tres grupos, tres muestras o más de tres. Dimos como una posibilidad el hacer un test que se llama ANOVA, análisis de la varianza, o ANOVA sería castellanizado, y con eso comparamos tres o más muestras. Si encontramos diferencias entre los grupos, hay una prueba de comparaciones múltiples, que dimos como ejemplo la más sencilla, que se llama prueba de Tukey, y con eso podíamos saber entre cuáles son las que son diferentes. Mientras que, si no se cumplen los supuestos de normalidad o de homogeneidad de varianza, la prueba que podemos hacer se llama prueba de Kruskal-Wallis, y hay una pruebita también que se llama test de Dan, que es el que se hace después de la prueba de Kruskal-Wallis para ver cuáles de los grupos son diferentes. Luego en el módulo 3, ¿sí?, fuimos a o asociaciones entre dos variables cualitativas o comparaciones de grupos, pero la variable respuesta es cualitativa. Para eso vimos la prueba madre, todo esto que se llama prueba chi cuadrado, es la prueba que trabaja en una tabla de contingencia y me dice si dos variables están o no están asociadas. O si dos grupos, dos o más grupos que estamos midiendo en la variable respuesta cualitativa, encuentra diferencias significativas. Sería equivalente eso. Para eso desarrollamos la prueba chi cuadrado. Y luego dijimos, muchas veces después de la prueba chi cuadrado se suelen querer hacer otro tipo de pruebas, como por ejemplo conocer el odds ratio o los riesgos relativos. O también otro tipo de pruebas que es saber la sensibilidad, la especificidad, valor predictivo positivo o valor predictivo negativo de una prueba. Luego de eso vimos regresión logística. Dijimos, la regresión logística es una prueba en la cual yo quiero predecir una variable cualitativa, como si no, como 1, 0, mediante una variable cuantitativa, ¿sí? Y para eso es la regresión logística, ese es el objetivo. Y vimos la similitud que había entre los resultados de una regresión logística y de un chi cuadrado, cuando en la logística yo tengo un 1, 0 que predice un 1, 0. Entonces vimos esa asociación. Para terminar el módulo 3, vimos unos análisis que se llaman análisis de sobrevida Kaplan-Meier, que lo que hace es mirar las curvas de sobrevida, y vimos que podíamos hacer una prueba que se llama log-rank, que es comparar curvas de sobrevida de pacientes. Habíamos dado como ejemplos todos los trabajos que son de la oncología, donde la curva de sobrevida se ve el cambio de estado de los pacientes. Aunque habíamos dicho, cuando decimos sobrevida no nos estamos refiriendo solo a vida o muerte de un paciente. ¿Sí? Puede ser que uno pueda tener sobrevida libre de enfermedad, sobrevida que es la duración de un órgano trasplantado,
o sobrevida, que es la duración, por ejemplo, de implantes dentales. Ahí estamos hablando también de sobrevida, entendido como cambio de estado de un elemento. Por último, en el último módulo, terminamos viendo dos tipos de análisis. Uno que se llama análisis de correlación, que pretende saber si dos variables cuantitativas se asocian linealmente, y vimos la prueba de correlación de Pearson y la prueba de correlación de Spearman. Para finalizar, vimos la regresión lineal simple, que es encontrar un modelo que explica la relación entre dos variables cuantitativas. Muy bien, eso como una revisión general de todas las pruebas que vimos. Ahora, vamos a ver estas pruebas directamente en una publicación científica, en realidad en dos publicaciones, y de esta forma vamos a ver cómo se escribe. Hay dos cosas importantes. Primero, ustedes desarrollaron en la materia de metodología un protocolo, un proyecto de investigación, y habíamos dejado vacío el tema, el ítem que era de análisis estadístico, porque todavía no habíamos visto la asignatura bioestadística. Bueno, con esto tenemos la posibilidad de, en el protocolo que teníamos de metodología, incorporar el ítem análisis estadístico. Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando ustedes realicen ese protocolo, cuando la institución los autorice a hacer el trabajo final y ustedes realicen ese protocolo, ustedes van a estar frente a un trabajo final, a una tesis de maestría. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer para redactar en esa tesis de maestría? ¿Se acuerdan que les dimos los lineamientos sobre cómo redactar resultados? Y ahora vamos a ver cómo se colocan los resultados de los análisis estadísticos. Así que bueno, vamos a arrancar con esto y vamos a ir de nuevo a este primer trabajo. Ya lo habíamos visto, este trabajo lo habíamos analizado. Se llama prevalencia de obesidad sarcopénica en adultos, ¿sí?, con obesos clase 2 y 3, usando diferentes criterios de diagnóstico. Recordemos, esto es metodología. Recordemos en la introducción siempre realizar las citas bibliográficas. Fíjense, los autores de trabajo empezaron una frase muy, pero muy general. La obesidad es una enfermedad global, crónica, muy compleja que afecta a la gente de todo el mundo. Muy bien, algo muy general, pero de todos modos lo citan al artículo primero, al primer artículo. ¿Por qué un 1 entre corchetes? Porque cita estilo Vancouver, ¿recuerdan? Muy bien, entonces citan el mismo artículo, en este caso 2 veces, luego citan un segundo artículo sobre cómo separan a los tipos de obesidades, entre 30 y 34,99, entre 35 y 39,99, así es la separación entre obesos tipo 1, 2 y 3, de acuerdo a la cita 2. Y luego también hacen una referencia a la cita 3, ¿sí? Esto es refuerzo de metodología. Recuerden las citas bibliográficas en las introducciones. Luego pasamos a método. Fíjense lo que dice. Arranca métodos con la forma en que nosotros le pedíamos que ustedes tenían que arrancar la metodología, diciendo qué tipo de estudio era. Y acá dice que este tipo de estudio es un cross-sectional, ¿sí?, que incluye pacientes consecutivos de una clínica multidisciplinaria. Bueno, entonces ahí me dice cómo hicieron el muestreo, cómo arrancaron con los pacientes diciéndole son pacientes consecutivos. Todos tienen que tener entre 18 y 69 años, fíjense que ese es el criterio de inclusión de la población. Todos tienen que tener entre obesidad tipo 2 y 3, ¿sí? Y van a ser de una ciudad, y ahí me dice la ciudad en específico donde hicieron el estudio, en un lugar de la Universidad de Alberta en Canadá, ¿sí? Con eso están definiendo en metodología los criterios de inclusión y de exclusión. Después dice lo que es el procedimiento, dice la historia médica fue usada de datos demográficos, de la historia clínica, etcétera, etcétera. Entonces dice cómo se tomaron los casos. Fíjense que hasta dice cómo tomaron la talla, ¿sí?, sin zapatos. Bueno, entonces eso
ya lo sabíamos, ya lo hemos visto en los criterios de inclusión y de exclusión y los procedimientos que tenemos que poner en metodología. Luego, dentro de metodología, tenemos análisis estadísticos. Muy bien. Vamos a desglosar estos análisis estadísticos para ver cómo los autores describen esta porción de la metodología. Recordemos, cuando ustedes están haciendo un protocolo, la conjugación verbal de un protocolo es futuro. Se realizará, se hará. En cambio, este es un trabajo ya realizado, ya terminado, la conjugación verbal es en pasado. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice primero, vamos a ver esto. Primero dice que la estadística descriptiva fue usada fue utilizada para características de los sujetos, etc. ¿Por qué arranca de esa forma? Recordemos que cuando describimos los análisis estadísticos, tengo que hacer hincapié en 3 ítems en particular. ¿Cómo describo la población o la muestra que tengo entre manos? ¿Cómo analizo en los test analíticos? Y luego, ¿con qué soft y nivel de significación trabajo? Esas son las 3 preguntas que tiene que contestar el ítem análisis estadístico. Así que volvemos a análisis estadístico y fíjense que lo primero que dicen los autores es, bueno, ¿cómo hago los análisis estadísticos? ¿Sí? Los reporto con una media y un rango intercuartílico. ¿Sí? O sea, las variables cuantitativas voy a poner media y rango intercuartílico. Después dice que la normalidad fue testeada usando el test de Shapiro-Wilks. ¿Se acuerdan? Nosotros vimos el test de normalidad de Shapiro-Wilks como el primer ejemplo de prueba de hipótesis. Luego dice, las frecuencias y las proporciones fueron reportadas para las variables categóricas. Entonces, cuando tengo una variable de tipo cuantitativa, permítanme, cuando tengo una variable de tipo cuantitativa, dice que lo que hacemos es la media y el rango intercuartílico. No es común esto, normalmente la gente informa la media y el desvío estándar, pero bueno, es otra forma de ver la dispersión. Y luego dice que si la variable es categórica, lo que tengo es la frecuencia y las proporciones, es decir, el n, el número de pacientes, y la proporción, nosotros estamos acostumbrados a decirle porcentaje, pero acá van a informar proporciones de el número de pacientes de la frecuencia que esté mirando. Entonces, de esa forma es la primera parte. ¿Cómo describen? Describen de esa manera. La segunda parte es, bueno, los test estadísticos que uso, ¿cuáles son? Miren esto. Dice, el test T para muestras independientes. Entonces ya sabemos que las variables cuantitativas las está comparando entre 2 grupos con un test T. Ahora el test T dice, lo hice para los que son distribuidos normalmente. En cambio, si no son distribuidos normalmente, hago el test de Mann-Whitney, que también se suele llamar test de Mann-Whitney-U. ¿Sí? También, que son las muestras independientes para comparar sexo. Es decir, lo que está diciendo es, voy a comparar las variables cuantitativas entre sexo, entre varón y mujer, con un test T o con un test de Mann-Whitney. Después, bueno, acá hay una excepción, hay un ejemplo, y después dice, la correlación fue usada mediante el test de Pearson, ¿se acuerdan? Vimos correlación y vimos 2 tipos de test, el de Pearson y el de Spearman, para explorar la relación entre variables. Esto nosotros no lo vimos, que son test de 2 colas, pero no importa, y lo que termina diciendo es, voy a utilizar el valor P menor que 0,05, es decir, el nivel de significación es el valor P 0,05, y luego voy a utilizar un soft que se llama SPSS. Entonces, ¿con qué soft y qué nivel de significación? Entonces, fíjense que en los análisis estadísticos están los 3 ítems que a mí me interesan. Cómo describir, cómo analizar y con qué soft estadístico y nivel de significación trabajar. Luego, luego los resultados arrancan con algo que es importante, que tiene que ver con la adherencia. Fíjense lo que dice acá. Arrancamos con 167 sujetos, pero hubo algunos que no pudimos usarlo.
terminaron siendo 120, de los cuales, y acá aprovecha, cuando describe el número total del sujeto que le quedó en la experiencia, dice que el 85,8% eran mujeres. Entonces aprovecha y en la misma frase ya dice con cuánto sujeto contó y con qué porcentaje de sexo. Entonces se evita hacer una tabla o hacer un gráfico para colocar sexo masculino, sexo femenino y con los porcentajes. En la misma frase lo hace. Fíjense, después dice que fueron excluidos un N de 47, que forma parte del trabajo, y luego dice, la media de la edad de la cohorte entera fue de 46,9 años, más o menos, y acá no dice nada. Cuando no dicen nada, en general esto es el desvío estándar, más o menos 11,1 años, con un rango, es decir, con un mínimo de 18 y un máximo de 69. Si nosotros tuviéramos que hacer esto, ¿qué hubiésemos hecho? Tenemos nuestra tabla Excel tiene una columna, que es la columna de edad, y le hubiésemos pedido al software estadístico que me dé la media, que me dé el desvío, que me dé el mínimo y el máximo. Entonces, con eso obtengo toda esta frase y lo coloco de esta forma, ¿sí? Y fíjense lo importante, las características antropométricas, composición corporal de los sujetos están en la tabla 3. Obviamente este trabajo ya tenía 2 tablas previas, lo pueden revisar. Y la tabla 3 tiene, permítanme que borro lo que había escrito acá, así se ve. La tabla 3 lo que tiene toda la descripción de las variables. Fíjense, variables, y está el listado de todas las variables, por comodidad, primero arrancan con la edad y luego las dividen en variables de tipo antropométricas y variables de composición corporal, ¿sí? Ahora, cada una de estas variables las tuvieron que analizar por separado. O sea, entraron al soft, supónganse, entraron a RMedic, y cada variable las hicieron por separado. Luego tuvieron que elaborar esta tabla, que es una tabla con múltiples variables, para poder hacer solo una tabla en el trabajo y no tener todas variables por separados. Directamente a las variables las separan en mujeres y varones, con el N de cada uno de ellos, y acá indican, mira, te voy a indicar la media y el rango intercuartílico de cada uno. Entonces, a la variable edad expresada en años, ¿se acuerdan? Es importante saber las variables, cómo la estamos expresando. La edad expresada en años tiene un promedio de 46,5 en el caso de las mujeres y un promedio de 49,4 en el caso de los hombres. Y fíjense lo que dice acá. Acá dice valor P. Entonces, aprovechan la misma tabla descriptiva para ya mostrar el análisis estadístico para saber si había diferencias significativas entre el promedio de edad de las mujeres y el promedio de edad de los hombres. ¿Se acuerdan que también dijo en metodología, dijeron los autores, que habían utilizado o el test T o el test de Mann-Whitney? ¿Sí? Bueno, miren, acá hay un ítem debajo que dice, voy a ponerle un B cuando la variable no está distribuida normalmente. Entonces, fíjense que en este caso, por ejemplo, esta variable tiene una B, quiere decir que si no está distribuida normalmente, este valor P que tenemos acá se hizo con un test de Mann-Whitney. En cambio, la edad no dice nada, quiere decir que este valor P se hizo con un test de diferencia de media. Miren, cada una de estas filas entonces corresponde a la parte descriptiva y al valor P de cada una de esas variables por separado, ¿sí? Recuerden ustedes siempre, si hay la tabla debe leerse por sí misma, entonces cada cosa que se coloca nosotros tenemos que ponerle en el pie de la tabla para explicar de qué se trata. Luego, ¿cómo hago para colocar algo en el texto? ¿Sí? Bueno, fíjense que para relacionar el índice de masa corporal con esta otra variable, ¿sí?, que no recuerdo el nombre, coloca los valores R del coeficiente de correlación.
y dice que en el caso de las mujeres le da un R de 0,41 y en el caso de los hombres le da un R de 0,20. Pero además les dice cuáles son las figuras que tienen que mirar. En el texto tienen que estar referenciadas las figuras, y si uno va a las figuras tienen la relación entre estas dos variables, que es BMI y que es el tejido blando, y le da los valores de cada uno. Hay un gráfico acá más complejo donde dibuja por separado a hombres y mujeres para ver la relación que hay en el caso de las mujeres y la relación que hay en el caso de los hombres. Entonces, lo que queremos mostrar aquí es que si nosotros tenemos una explicación que es compleja darlo en un texto, el texto solo referencia un resumen de eso, que en este caso es el valor R, y luego vamos al gráfico para poder entenderlo mejor. Entonces, se grafica aquello que no se puede explicar en el texto. Luego nosotros sabemos que en todo trabajo científico, después de resultados, hay una discusión. Bueno, nosotros no vamos acá a ver la discusión porque no tiene sentido. Y luego tenemos las conclusiones de este trabajo. Uno concluye solo y exclusivamente a partir de los resultados. Es decir, si yo tengo un resultado y en la discusión discuto con otra publicación, mis conclusiones no son de la discusión, mis conclusiones son de los resultados, de lo que yo obtuve en el trabajo, ¿sí? Y para finalizar, recuerden ustedes, nosotros habíamos visto cómo los autores citaban a un primer trabajo que tenía que ver con la primera frase que habían dicho en su introducción. Luego decían cuáles eran los valores de corte del índice de masa corporal. Obviamente citaron la Organización Mundial de la Salud, y así esta es la forma de realizar las referencias luego del trabajo con los corchetes y los números arábigos del 1 hasta el último, y con un sistema Vancouver, ¿sí?, de referencias, de citas, de referencias bibliográficas. Muy bien, vamos a un segundo trabajo. En este segundo trabajo, que vamos a ver también cómo se hizo para redactar, tiene que ver con el impacto de la edad en la prevalencia de obesidad sarcopénica en los candidatos a cirugía bariátrica, ¿sí? Entonces, la edad sobre la obesidad sarcopénica. De nuevo, arrancamos con la introducción. Fíjense, la introducción tiene una frase que es muy global y dice: la prevalencia de la obesidad severa en adultos mayores está en aumento, está en incremento, está como aumentándose, y le pone una cita número 1. Y así cada frase que pone cita varios trabajos bibliográficos. ¿Para qué les muestro esto? Para reforzar la necesidad de las citas en las introducciones de los protocolos. Luego, en esta revista no son materiales y métodos, fíjense, le llaman sujetos y métodos. Entonces dice que los sujetos consecutivos de una edad mayor a 18 años fueron evaluados por si eran candidatos a cirugía bariátrica en la institución de 2006 al 18, ¿sí?, participando en un estudio cross-seccional. Muy bien, y empieza a definir entonces los criterios de inclusión y exclusión de esos pacientes. O sea, define la población estadística. Y luego, como parte de los sujetos y métodos, habla de cómo hizo los análisis. 3 partes también. La primera parte, acá los autores deciden escribir de una forma diferente, pero la primera parte habla de las pruebas de hipótesis que realizaron. Fíjense, dice: la diferencia entre grupos para variables continuas fue realizada mediante análisis de la varianza, ¿sí? Análisis de la varianza, nosotros sabemos que es un análisis para comparar 3 o más grupos de una variable cuantitativa. La única diferencia es que estos autores usaron otro test. En vez de usar el test de Tukey, que nosotros usamos después de ANOVA, usaron un test que se llama Bonferroni. Listo, ningún problema. Luego utilizaron prueba chi cuadrado y tau. Nosotros no hemos visto en el test de tau el valor de tau,
pero lo podrían ustedes investigar solos, el test chi cuadrado para relacionar dos variables cualitativas. Entonces dice, usaron el chi cuadrado para evaluar las diferencias y las correlaciones entre las variables categóricas. Las variables se fijaron si estaban distribuidas, ellos usaron un test de Kolmogorov-Smirnov, nosotros sabemos usar otro test que es mejor, que tiene más potencia, que es el Shapiro-Wilks, ¿sí? Y luego dijeron, bueno, las transformamos las variables, no hay ningún problema. Ellos hicieron una correlación de Spearman, ¿se acuerdan? El trabajo anterior hicieron una correlación de Pearson, esta es de Spearman. Bueno, son dos formas de correlacionar variables para evaluar la correlación bivariada entre las variables. Hicieron también regresión logística, análisis de regresión logística, ¿sí? Y hasta acá termina. Ahora, luego dice, los datos te los muestro como la media más menos el desvío estándar, ¿sí? Y la estadística la hice con este programa que se llama SPSS y con un nivel de significación de 0,05. Entonces, fíjense, los tres aspectos de análisis estadístico que son cómo describo, cómo analizo y qué soft y nivel de significación, están las tres partes en los análisis estadísticos. Luego vienen resultados. Estos autores deciden arrancar los resultados diciendo las características bioquímicas, clínicas y los datos de estos pacientes, de los 1.370 sujetos, están en la tabla 1. O sea, ya les dice, miren, vayan a buscar la descriptiva de esta población en la tabla 1. Y si vamos a la tabla 1 es muy larga, yo la corté, le corté la primera parte, acá la tabla continúa y luego viene el pie de la tabla. Entonces la tabla dice, mira, te voy a mostrar la composición corporal, lo bioquímico, lo clínico y las características de todos estos pacientes en estudio. Y de nuevo, igual que en el caso anterior donde la tabla ya estaba dividida en los dos grupos de estudio, ¿sí? La tabla en el caso anterior ya estaba dividida entre varones y mujeres. Acá la tabla ya está dividida en los cuatro valores que tienen las edades de los pacientes. Dividieron los pacientes entre 18 y 39, 40 a 49, 50 a 59 y más de 60, para poder saber si había diferencia en la prevalencia de sarcopenia dependiendo de la edad. Entonces, fíjense, acá dice datos clínicos, ¿sí? Y dice, bueno, sexo de los pacientes entendido como masculino, femenino en porcentajes. Entonces acá tenemos 26,5% en masculino, 73,5% en femenino, y cada uno de estos dos son en porcentajes. Así en cada uno de estos. Entonces, fíjense, la variable sexo me da un valor P de 0,006. Y la variable sexo es una variable cualitativa, y esta es una variable cualitativa también porque es de grupo. Por lo tanto, acá lo que hicieron fue una prueba chi cuadrado. Mientras que en la variable, que es talla, expresada en metros, tenemos el promedio de esto es 1,66, el promedio de esto es 1,64, el promedio de esto es 1,62, y me dice que hay diferencias significativas entre el promedio de talla entre los grupos. La pregunta es, ¿entre qué grupos? Y estos autores, aquí abajo tienen una letra A, por algún lugar que no la encuentro. Sí, ya la voy a encontrar. Por acá abajo está la letrita A, que dice que el A, acá dice, el valor P para la comparación entre grupos de la ANOVA está representado por el valor P de la columna. Y A significa el valor P para la comparación con respecto al grupo de referencia. Estos autores consideran esta edad como el grupo de referencia, entonces le van a poner una letrita solo si hay diferencia significativa con el grupo de referencia, ¿sí? Entonces, vamos a la talla 1,66, es la talla de 18 a 39 años, y acá hay diferencia con ellos, acá hay diferencia con ella, y acá también hay diferencia con ellos. Fíjense que disminuye la talla con los mayores, con los adultos más grandes, medida que tenemos
mayor edad hay menor promedio de talla, y dice que todos son diferentes con respecto a la del grupo control, que sería el grupo de 18 a 39 años. Bueno, entonces para cada uno de esos análisis, cada línea corresponde a un análisis de la varianza. Si ustedes fuesen los dueños de estos datos, tendrían en la base de datos, que estaría seguramente en un Excel, una columna que le dijera a cuál de los 4 grupos de edad pertenece, y después una columna por cada una de estas variables. Entonces, por cada variable estarían haciendo un análisis estadístico y luego los resultados los juntarían todos en una sola tabla, ¿sí? Trabajo manual de edición que tienen que hacer con cada uno de los resultados para poder meterlo en la tabla de resultados. Muy bien. Ahora, en sus propios proyectos de investigación, lo que van a hacer es, le van a incorporar estos 3 aspectos de los análisis estadísticos. Recuerden, nosotros en la materia metodología los evaluamos a ustedes por el proyecto, pero habían algunas personas que sí algo habían hecho en análisis estadístico y otras personas los habían dejado vacante a ese ítem. Por lo tanto, forma parte de la evaluación de esta materia que incorporen los 3 aspectos de los análisis estadísticos. Entonces, lo primero es cómo describen, lo segundo es cómo analizan, y lo tercero es con qué software estadístico y con qué nivel de significación ustedes van a trabajar. ¿Sí? Muy bien. De esta forma, entonces, terminamos esta primera parte, que es ir viendo en la bibliografía cómo se hace para redactar materiales y métodos y para redactar los resultados, que es un entrenamiento, ya que tenemos múltiples resultados con nuestras bases de datos y tenemos que aprender a cómo hacer para redactarlo. Recuerden que ya vimos en metodología que no podemos repetir muchas veces el mismo resultado. Voy a ser recurrente en esto. Si nosotros tenemos un resultado y lo decimos en forma escrita en resultado, y después hacemos una tabla, y después hacemos un gráfico, es como al lector le estuviéramos diciendo 3 veces lo mismo. Eso en ciencia está mal vista. Se dice una sola vez porque el lector tiene todo el tiempo del mundo para poder volver a releer los resultados. ¿Sí? Entonces, cerrando esto, esta es la forma, la manera que nosotros tenemos de redactar, y esa es parte de la evaluación. La otra parte de la evaluación, como ustedes saben, va a tener que ver con el análisis de una base de datos, y por lo que tengo entendido, eso va a ser el día 25 de noviembre. Bueno, gente, que estén muy bien, nos seguimos viendo.